CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Buenas tardes. Muy buenas, como siempre, un placer. Igualmente, encantados de por aquí. Por último, presentamos a Gonzalo Cañete, experto en geopolítica, que está también ya con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí, gracias. Pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día que, como os imagináis, pues el programa se va a centrar en lo que sucedió en el día de ayer en Florida, este segundo intento de asesinato contra Donald Trump. Decía Biden hace escasos minutos que el servicio secreto necesita más ayuda, sobre todo, Gonzalo, necesita más ayuda en lo que se refiere a la seguridad de Donald Trump. No sé si hay precedentes y sobre todo te quiero preguntar qué está pasando en Estados Unidos y por qué siempre tienen lugar estos ataques en contra de Donald Trump. Si alguien tiene miedo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que es muy claro por dónde apuntan las direcciones de todo esto, en definitiva. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Donald Trump ha repetido en más de una ocasión que de llegar a presidencia terminaría con la guerra de Ucrania en 24 o 48 horas. Quiero recordar simplemente a la audiencia el presupuesto que se ha comprometido en la guerra de Ucrania a futuro, porque yo creo que a medida que ha ido avanzando la posibilidad de que Donald Trump terminase volviendo a ser reelegido, es cuando hemos visto que entraban en pánico por decirlo así, la clase política europea, que trataba de reforzar ese compromiso presupuestario con la guerra de Ucrania los meses pasados, cuando hemos visto que decían, bueno, como este tipo puede llegar a las elecciones y el peor escenario posible para Europa sería que Donald Trump gane las elecciones, determine que el presupuesto estadounidense, como ya ocurrió hace unos meses, se ha bloqueado por completo a la guerra de Ucrania. En aquel momento fue por parte del Partido Republicano que se tuvo que negociar cómo continuar con el apoyo financiero a la guerra de Ucrania y Donald Trump ha insistido más de una vez que retiraba ese apoyo. Llegó a llamar gran vendedor, ¿no?, a Zelensky, Donald Trump, en más de un discurso diciendo que cada vez que llegaba a Estados Unidos iba con dinero bajo el bolsillo. Y esa postura probablemente es la que esté suscitando todo esto, porque lo que resulta sospechoso es que al tipo que arrestan, acusándole de estar en un arbusto con un fusil de asalto cerca de Trump, cuando Trump estaba jugando al golf en Mar-a-Lago, el tipo, están emergiendo imágenes, especialmente por redes sociales, porque evidentemente los medios generalistas este tipo de cosas no las están compartiendo. De hecho, quedaría incluso por hablar del posible debate, se podría debatir incluso si los medios de comunicación no tendrían incluso algo de influencia en todo esto, porque lejos de ver que tratan de contener este tipo de violencia, lo que hemos visto es que durante los últimos meses han insultado públicamente a Donald Trump, han, por decirlo así, alimentado esta polaridad política que además pone en riesgo para la prensa más conservadora. La prensa generalista está alimentando esa polarización de la sociedad estadounidense e incluso en extremos, lo he puesto esta mañana en redes, lo he compartido porque en su momento ya lo publiqué del año pasado. Tenemos, por ejemplo, declaraciones de periodistas que pertenecen a la BBC, como era el caso de, y os lo pongo por aquí sencillamente porque me parece muy, muy útil citar a este tipo de personajes, pero cuando básicamente el periodista de BBC era llamado David Aaronovitz, publicó un tuit donde dijo que a raíz del debate sobre si lo que se hacía durante la presidencia estadounidense como presidente de Estados Unidos tenía implicaciones o no jurídicas, es decir, si respondía ante la justicia por las acciones que tomaba como presidente, el tipo hizo una broma en Twitter y luego la borró el tuit donde dijo que básicamente podía ser, matar a Donald Trump podría ser una justificación desde el punto de vista de seguridad nacional y que si él fuese Biden tomaría nota de eso, ¿vale? Pero lejos de ese, que me parece impactante y que el tipo borró el tuit y era un periodista, insisto, que trabaja para BBC, tenemos también las declaraciones que hizo el congresista demócrata Dan Goldman en la televisión en noviembre del año pasado, donde directamente dijo: Trump no puede volver a la Casa Blanca, es un peligro para nuestra democracia y debería ser eliminado. Y esto es textualmente lo que dijo en NBC, este congresista. Por lo tanto, hemos visto que los medios de comunicación han alimentado en más de una ocasión este discurso y que cuando sufre un atentado, hicimos aquí un directo en Negocios TV precisamente siguiendo ese primer intento de atentado contra Donald Trump, donde en un primer momento varios medios, grandes firmas de comunicación estadounidenses, publicaban que había habido algún tipo de altercado en el meeting cuando estaban presentes y sabían sobre lo que había ocurrido. Es decir, trataban de evitar hablar de un intento de asesinato contra Donald Trump durante los primeros minutos tras el evento. Y por eso creo que, en parte, los intentos que vemos contra Donald Trump sí podrían estar reflejando una guerra de intereses descarada dentro de Estados Unidos por una élite. Hemos visto el Partido Republicano, pesos pesados del Partido Republicano, como Dick Cheney, han apoyado públicamente a Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata. Y claro, Dick Cheney fue el mismo tipo que fue el arquitecto de la guerra y la invasión de Irak.
Entonces, el ala más conservadora y belicista del Partido Republicano apoya a Kamala Harris, candidata del partido opositor. Así que para mí todo esto es bastante triste de observar, porque evidentemente vemos que el nivel de la política en Estados Unidos, cosa que también pasa en Europa, está cayendo a niveles irrisorios, y que la población probablemente esté cada vez más cansada de este tipo de debates y de historias. Solamente por poner otra una más, el portal Zero Hedge decía: hasta la fecha, Donald Trump ha tenido más intentos de asesinato que Kamala Harris en entrevistas de campaña en los medios. Entonces, bueno, por ponerle un poco de broma a este asunto. Bueno, pues un dato cuanto menos interesante que también hace reflexionar y, bueno, pues os lo quiero trasladar. José Luis, si te parece, empiezo contigo. Quiero saber tu opinión sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, sobre todo lo que está sucediendo en contra de Donald Trump. Ayer, precisamente, hablaba Gonzalo de los medios de comunicación. Al principio, seguro que se acuerdan, incluso nosotros nos hicimos eco de esta noticia, decían que era un intercambio de disparos entre dos personas. No decían para nada que tuviese que ver con la vida de Donald Trump. Decían, no, Trump está seguro, ya ha sido un intercambio de disparos entre dos personas. Luego ya pues sabemos que el servicio secreto tuvo incluso que intervenir. José Luis, te quiero preguntar por todo esto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en esta campaña también tan polarizada? Pues precisamente eso, hay una gran radicalidad y también están sembrando un poco lo que, bueno, están recogiendo un poco lo que han sembrado. Si nos metemos incluso en los mítines, cuál es su calidad, la agresividad que están teniendo ambos candidatos, vemos que Donald Trump desde luego no se está moderando, casi exclusivamente la intervención televisiva que tenía como objetivo intentar ganarse ese ciudadano más moderado. Definitiva, estuvo hablando claramente hacia sus partidarios y resaltando y subrayando muchísimo su discurso para asentar un voto sólido un poco en torno a su figura, pero que eso también provoca una reacción muy violenta en su contra. Del mismo modo pasa con el Partido Demócrata. Kamala Harris, con la designación de su vicepresidente, ha apelado a los sectores más radicales del partido y los más contrarios a los que pudieran apoyar a Donald Trump, incluso haciendo alegatos, como bien ha dicho Gonzalo anteriormente, que un triunfo de Donald Trump, bueno, sería el fin de la democracia en Estados Unidos, con lo que eso en algunos espíritus, sobre todo más radicales, puede provocar casi por lo que estamos viendo, casi que se vea con toda naturalidad que un magnicidio, bueno, en algunos momentos puede ser visto, bueno, como una salvación del régimen democrático, ¿no? Entonces sí que vemos que ambos candidatos están apelando a una movilización total de sus respectivos electorados, casi no quieren tener un diálogo entre sí, sino más bien apelar con todas las armas dialécticas que pueden a todos los sectores de su ámbito, para que nadie se pueda quedar en su casa, porque por muy pocos votos se puede decidir un Estado y eso puede ser decisivo en obtener los delegados presidenciales. Y claro, y estamos en una carrera de radicalidad que, bueno, pues que al final tiene este tipo de consecuencias, que personas que puedan estar personalmente, pues no sabemos en qué nivel, ¿no?, de fanatismo o incluso de alejamiento de la realidad y de la normalidad psíquica, pues pueda llevarles, bueno, pues a un magnicidio y de repente, bueno, pues una tragedia de este tipo, ya muy difícil de volver las aguas a su cauce y volver a lo que siempre ha sido, pues bueno, pues una rivalidad política, y ver quién tiene una mejor opinión, un mejor discurso de gestión, pues para el país que en este momento rige gran parte de los destinos un poco del mundo, está en esa primera posición. Por tanto, aquí nos afecta a todos, por eso estamos hablando, aunque no sean las elecciones de nuestro país, por las graves consecuencias que puede tener la designación de uno u otro, porque están rompiendo las normas un poco de lo que serían candidatos normales, y la radicalidad que se está llevando en esta campaña pues es algo muy novedoso, de ruptura y esencialmente de enfrentamiento, ¿no?
Bueno, pues desde luego que hay enfrentamiento, que hay polarización en la campaña de Estados Unidos y sobre todo, bueno, pues hay muchas dudas, ¿no?, con lo que acontece en torno a la figura de Donald Trump. Miguel Ángel, te quiero preguntar por esto, por el segundo intento de asesinato y también los vínculos que están apareciendo entre Ryan Routh y Ucrania, ¿no? En este caso hablaban del batallón Azov y, bueno, pues que está intentando coordinar la ayuda militar a Ucrania, ¿no?, sobre todo en lo que concierne a los voluntarios ucranianos. Te quiero preguntar por estas dos cuestiones, ¿qué relación hay entre el intento de asesinato y en este caso la postura de Trump sobre Ucrania? Bueno, lo primero, yo no creo que la prensa tenga, sobre todo la prensa seria, tenga ninguna culpa en todo lo que está pasando, ni mucho menos. El tema está en que estamos en un mundo donde está realmente influenciado por las redes sociales, y en las redes sociales escribe quien le da la gana y lo que le da la gana. Y el asunto es que, a diferencia de antiguamente, que la prensa, es decir, los periódicos, las noticias en la radio o en la televisión, la leía una poca parte de la población, ahora las redes sociales expanden las noticias por todo el mundo. Absolutamente, están totalmente capilarizadas. Desgraciadamente, los grandes medios, y BBC es uno de ellos, no tienen un nivel de capilarización como el que debería ser deseado. Entonces, yo quiero quitar hierro. Las grandes cadenas de noticias, inclusive la Fox, que es una noticia donde se la ha acusado de manera sistemática de contar mentiras o de apoyar descaradamente a Trump, inclusive con la Fox, yo creo que son gente lo suficientemente seria como para que se le pueda acusar de nada de lo que está pasando a ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es, no hay que darse más que unos poquitos de paseos por Estados Unidos. Si ya sales de las grandes urbes, no quiero ni contarlo. El nivel de radicalización yo no lo había visto nunca. Y de Estados Unidos, unos pocos de años de mi vida los he vivido. No tiene nada que ver, es decir, la radicalización es absoluta. Si juntas la radicalización que se ha conseguido con un nivel intelectual de mucha gente, cuidado, tampoco quiero decir que sea el de España mejor que el de allí, ni mucho menos, y con este nivel de desinformación que se genera, sin entrar en que si está Putin detrás o está el otro o aquel detrás, simplemente por el movimiento que hay de las redes sociales, eso es una bomba explosiva, explosiva. Trump va y cuenta una estupidez como un piano. Yo ya no sé si se la creyó o realmente la contaba como una broma, pero no con la cara de broma. Cuando decía que los inmigrantes se comían las mascotas de los vecinos. Realmente lo que pasó es que una persona que vivía próxima o dentro de una comunidad de haitianos que estaba desequilibrada había matado al gato de un vecino. De ahí a que se coman, bueno, pues resulta de que se lo han creído. Se han creído que realmente las comunidades, no hay más que ver lo que está pasando en Springfield, Ohio, donde es que como hay una guerra contra los haitianos. Entonces, claro, en ese enjambre que hay de un totum revolutum, cuando alguien, yo creo que de una manera bastante irresponsable, insisto, no sé si lo dijo como una broma o porque se lo estaba creyendo, porque, hombre, tan tonto como para creérselo no lo creo. Dice lo que dijo sobre que si se comían los inmigrantes a las mascotas, o cuando dijo que los inmigrantes realmente llegaban al país a violar a nuestros hijos, o sea, locuras de ese calibre, y que la suelta de una manera radical no ayudan. Con esto no quiero decir que esté nada justificado, ni muchísimo menos. El único culpable de cuando hay un atentado solamente es quien comete el atentado. No se le puede culpar ni al que ha dicho cosas o el que no ha sido parar, o la policía que no ha sido capaz de pararlo a tiempo. Solo está el culpable, el que lo ha cometido. Por el motivo que sea, pues porque hay un desparrame de armas por todos Estados Unidos. En determinados estados las compras sin ningún problema. Parece que entras en el súper, pero igual que compras palomitas, te puedes comprar una sin sour. O sea, es algo increíble, ¿no? En ese ambiente donde se polariza, la gente se vuelve más violenta y una cosa lleva a la otra. ¿Quién hubiese pensado hace escasamente 20 años que
se iba a tomar el Congreso un día 6 de enero. Vamos, es que yo creo que hacen una encuesta y no sale una sola persona que lo piense. Entonces, esa radicalización llega a locuras de este calibre. Sobre todo porque una K-47 no es tan fácil de comprar en Estados Unidos. Puedes comprar otros fusiles de asalto, pero una K-47 particularmente no es ni muchísimo menos el que hay. Son otros modelos que los compras como chocolatinas, si tú quieres, ¿no? Y que vas a cualquier campo de tiro y te los encuentras a tot y plen. Eso por una parte. Luego el tema de Ucrania. Vamos a ver, yo sigo pensando y sigo manifestando, como hace muchísimo tiempo, años ya me habéis escuchado decir aquí, que no va a haber una guerra mundial. Igual que he dicho que va a haber me da igual cómo se le llame, paz, amnisticio, acuerdo, lo que sea, que al final va a llevar las fronteras rusas más allá de donde estaban antes y que eso va a ocupar parte del Estado ucraniano. Le guste o le disguste a los ucranianos, a los soldados, a Zelensky o a quien sea, porque para desgracia de los ucranianos no son autónomos a la hora de llevar esta guerra a cabo, sino que necesita a los occidentales. Y los occidentales están dispuestos, por todo lo que parece ocurrir, están dispuestos a que haya un movimiento de fronteras, es decir, reconocer prácticamente las posiciones que hay actualmente, pero no más. Es decir, no te consiento, ruso, Putin, no te consiento que avances hasta Kiev, ni muchísimo menos, pero por otra parte no estoy dispuesto a mantener una guerra por los siglos de los siglos, como fue la de Irán-Irak, que se ha contado muchas veces, que me tocó vivirla en primera persona, donde aquello no se movía de sitio. Entonces, ¿va a haber un golpe de Estado? Bueno, pues si hay un golpe de Estado, detrás habrá otro, porque no tendrán armas. Es decir, precisamente lo peor que le puede pasar al pueblo ucraniano es que haya un golpe de Estado y quien tome el poder sean aquellos que se opongan a cualquier tipo de acuerdo con los rusos. Y los rusos no van a seguir avanzando, porque eso es lo que no van a permitir los occidentales. Yo he puesto siempre como ejemplo lo que ocurrió con los Sudetes con Hitler. Fue el principio, la primera cesión que se hizo y que yo creo que han dicho eso nunca más va a volver a ocurrir. Y no creo que Ucrania sea el ejemplo de la negación de lo que he dicho. Bueno, pues pendientes de, como decimos, de este segundo intento de asesinato a Donald Trump, vamos a poner el foco precisamente en Ryan Routh. Es el hombre mencionado en muchos informes de los medios de comunicación como el sospechoso de un aparente intento de asesinato contra Donald Trump este domingo. Financial Times decía que fue uno de los miles de voluntarios extranjeros que se dirigieron a Ucrania al inicio de este conflicto. Se presentó en la ciudad fronteriza polaca de Medica, pero le dijeron que tenía 56 años, que era demasiado mayor y que no tenía experiencia. En una entrevista con Financial Times, ha dado entrevista